Muy bien. Ahí se tiene que haber mejorado un poco la señal. Bueno, entonces decíamos que la palabra Netzarita viene de la palabra Netzer. Y es un juego de palabras que está relacionado con la profecía de Isaías 11, donde se habla de que el Mesías vendría del vástago. La palabra vástago viene de Netzer y es una referencia mística al Mesías. Entonces, cuando hablamos del judaísmo netzarita, vamos a estar hablando de lo que es las prácticas y costumbres que vienen del pueblo judío y que siguen la tradición de Yeshua como Mashiach, con todo lo que eso implica, en forma general. Así que vamos a dar inicio a este tiempo y me pueden poner ahí en el chat preguntas. No lo sé todo, pero vamos a tratar de compartir las respuestas. Y bueno, quiero aprovechar porque aquí ya tengo una. Vayan escribiéndolas, por favor, que es importante. Tenemos, por ejemplo, una pregunta eh, muy interesante. Nos escriben aquí: ¿el nombre del Mesías es Yeshua o Yahshua? ¿El nombre del Mesías es Yeshua o Yahshua? Esa es la pregunta. ¿El nombre del Mesías es Yeshua o Yahshua? Ya se escucha mejor en TikTok, ¿verdad? Bueno, esta es una pregunta muy interesante. El uso de la palabra Yahshua responde más a eh, a una moda teológica reciente. Y quiero aclarar algo importante. Eh, Cuando nosotros vamos a investigar acerca de temas como este, la pronunciación de personajes, tenemos que echar mano de varios recursos. El primer recurso es todo lo que ha sido el desarrollo, todo lo que ha sido la preservación de la lengua hebrea hasta llegar a nosotros. Debemos de saber que la lengua hebrea en diferentes momentos tuvo puntos críticos, incluso de hasta llegar casi a desaparecer. Y debido a esto, muchos intentaron buscar la forma de preservar la lengua hebrea. Y gracias a eso hoy la podemos tener a la mano. Debido a eso surgen los personajes conocidos como los masoretas, quienes sabios se dedican a desarrollar un sistema donde se agregan las vocales a el lenguaje y al texto hebreo. Y de ahí podemos saber ya cómo se pronuncia cada palabra, porque el hebreo es consonantal. Entonces, la primera referencia que debemos de tener es la arqueología y los recursos de gramática que hablen de los nombres. Y es muy importante que tú sepas que el nombre de Yahshua no aparece en los textos sagrados, especialmente en los textos conocidos como Qumran, sino que se trata de de un uso muy reciente, esta forma de Yahshua. Entonces hay muchos de nuestros amigos mesiánicos que han tomado el estandarte, la bandera de decir que el Mesías se llama Yahshua. Y esto no tiene una solidez histórica ni una solidez en la gramática, no lo hay. No hay forma de demostrar que hay un ya ahí. Esto más bien responde al hecho de tratar de mantener ciertas costumbres importadas del cristianismo, donde se pretende forzar el nombre sagrado con su contracción Ya de Yud Hei Vav Hei y unirlo al nombre del Mesías. Pero aunque suena en los oídos de las personas, sería lógico decir Yahshua porque es la salvación de Yud Hei Vav Hei, de Dios. En realidad
el personaje histórico no fue llamado Yahshua, sino Yeshua. Y incluso tenemos una clase completa en YouTube acerca de esto, donde hablamos que no es necesario forzar el nombre del Mesías para, para decir que es la salvación de Dios. Porque realmente toda salvación, absolutamente toda salvación viene de Dios. Entonces no hay necesidad de forzar eso. Entonces, ¿qué pasa? Que surge este movimiento de la restauración del nombre, tanto del nombre del Padre como del Mesías, y se está usando esto para decir Yahshua. No puedo dar una respuesta muy larga, pero es importante decir que la forma Yahshua no existe en su forma histórica, ¿sí? Se puede pronunciar, pues probablemente, pero no es el nombre del Mesías. Su nombre es Yeshua. Dicen, ¿cómo se llama el canal de YouTube? Nuestro canal de YouTube es Immanuel Ben Yosef. Nos pueden buscar ahí en YouTube. Nos pregunta aquí, por aquí había visto otra pregunta, déjenme ver, ya se me fue. Se desapareció, no sé dónde quedó. Bueno, dice, ahorita anoto el nombre del canal. Si la Torah es eterna, ¿por qué muchas iglesias enseñan que ya no se debe de guardar? Esto es un tema, híjole, es un tema histórico muy importante, porque realmente la razón por la cual las iglesias abandonaron la ley de Dios no es porque dejara de ser vigente o fuese abolida, sino porque la Iglesia Católica generó una identidad distinta que no tuviera nada que ver con el pueblo de Israel, para suplantar el lugar de Israel como nación del pacto. Y junto con eso, al nacer la Iglesia Católica, surgen las ramas que vienen del protestantismo, que traen la misma enseñanza, la misma doctrina o linaje o línea. Sin embargo, la propia Escritura nos dice, por ejemplo, nos dice, las cosas reveladas, dice la Escritura, son para nosotros y para nuestros hijos y para siempre. Fíjate, para nosotros y para nuestros hijos, las cosas reveladas, para que cumplamos todas las palabras de esta Torah. En la propia Torah, en Devarim, nos está diciendo que la propia Escritura es eterna. La palabra de Dios es eterna. Y hay un principio fundamental. Si Dios se arrepintió de dar su ley, como expresa la Iglesia Católica, entonces eso quiere decir que Él se equivocó o se arrepintió. Y si se equivocó, no es Dios. Y si se arrepintió, eso va en contra de su naturaleza, pues está escrito también en su sagrada ley que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es muy importante que sepamos, por tanto, que la ley de Dios es vigente. Cuando el maestro le preguntaron, Rabí, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Qué es lo que dijo? Citó la ley de Dios, la Torah. Dijo, amarás al Eterno tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todos tus bienes. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y dice, y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y establece dos categorías que tienen que ver con la obediencia a Dios y el amor al prójimo, de donde dependen todos los mandamientos. No robarás, no matarás, honrarás a tu padre y a tu madre, guardarás el Shabbat, etc. Ahí están ahí. Y él lo demostró por su propia vida. Entonces, la idea es que es un error pensar que la ley de Dios fue abrogada. El mismo maestro dijo, yo no vine a quitar, a abrogar la ley de Dios en Mateo 5:17, sino a cumplirla, mostrándonos que su objetivo nunca fue quitarla. El maestro entró a sinagogas en Shabbat, enseñó en Shabbat, enseñó la ley de Moisés, el libro de Isaías. O sea, tiene que haber incluso una congruencia, porque para poder demostrar que Él es el Mesías necesitamos de la ley de Dios. Entonces, no puede ser abrogada, no puede ser abrogada. Muy bien. Dice, nosotros celebramos Pesaj
Henry, el día antes de Pesach celebramos Santa Cena. ¿Qué me puede decir? Bueno, buena pregunta. Para nuestros amigos que están regresando a la Torá de las raíces hebreas o quieren conocer más, sí necesitamos mucha información porque el tema de la Santa Cena es un concepto muy lejano a lo que realmente es. Lo que se tiene es la cena de Pesaj y solamente eso y una vez al año. Eh, por lo tanto, los conceptos son diferentes. Si tú quieres hacer las cosas de forma apropiada, es importante que aprendas acerca de las leyes de Pesaj, Hilhot Pesaj. ¿Quién puede celebrar Pesaj? ¿Qué no se come en Pesaj? ¿Cómo se celebra Pesaj? ¿Qué es un ceder de Pesaj? Porque así es como, por lo menos en forma principal, nuestro maestro nos lo dio. Entonces, en el contexto en el cual está con sus discípulos y él reparte el pan y el vino, estamos en la celebración de la Pascua judía, la Pesaj. Entonces, todos los discípulos que se identifican con él debemos de seguir sus pasos y abandonar ya esas costumbres que por razones como las que cité antes ya no tienen ninguna unión o no tienen ninguna convergencia con lo que él enseñó. Entonces, yo te sugiero, Henry, que pues si es posible nos pongamos en contacto y te envíe nuestras clases al respecto de Pesaj, porque es importante esto. Dice aquí nuestros amigos los del camino, tengo una pregunta, ¿cómo puede alguien decir que guarda la Torá pero rechaza a Israel y al judaísmo? Esto es muy interesante, gracias por la pregunta, porque esta pregunta tiene hoy más que nunca resultado de muchos amigos también mesiánicos que están en proceso de retorno. No han podido definir muy bien su identidad. Algunos por haber tenido malas experiencias con nuestros hermanos judíos que no creen en Yeshua, otros por razones X quieren mantener alguna identidad diferente o un lugar diferente, como una especie de teología del dispensacionalismo renovado versión mesiánica. Y eso hace que se genere una incongruencia, porque se quiere guardar Torah, se quiere guardar Shabbat, se quiere guardar las fiestas, se quiere guardar mucho de esto, pero se rechaza al judaísmo y se rechaza a la comunidad judía. Y eso tiene mucha incongruencia. ¿Por qué? Nuestro Santo Maestro dijo muy claro, la salvación viene de nosotros los judíos. Entonces, la pregunta que está aquí no es si deben de participar en cosas judías, porque al final, si se ponen tzitziyot, y ahorita lo voy a aclarar, si se ponen tzitziyot es un asunto judío, si se ponen kipa es un asunto judío, si prenden las luces de Abdalá es un asunto judío, no de la Torá, sino una costumbre, una halajá judía. Si enciendes las luces de Shabbat es un asunto judío. Y entonces eso genera una incongruencia, porque dicen, no queremos nada del judaísmo ni de las tradiciones rabínicas, pero hacen cosas de las tradiciones rabínicas. Y esto pasa porque hay una laguna de información, no hay una formación adecuada para que sepan de dónde vienen las costumbres, por qué las costumbres, las tradiciones judías. Hay muchas que sin problema podemos llevar a cabo, tanto judíos que creemos en Yeshua como justo las naciones. Entonces, esto pasa mucho porque todavía se tiene el chip del dispensacionalismo. Incluso se crean movimientos como los yahuditas, los de la no sé qué cosa de la verdad de la Torah, pero se convierten en una forma de una rama más del cristianismo. Eso es lo que pasa, en lugar de retornar al judaísmo de Yeshua. Y eso es lo que está pasando. Fíjense, y es tan importante que cuidemos esto porque la Torah nos dice que debemos de ser una nación, un pueblo santo, uno, no dos, no tres, no cinco. Buscar la ejad, no, el maestro lo dijo, buscar la unidad. Y esto es muy, muy, muy importante. Muchas gracias. ¿Cuál es el papel, nos dice Caro, cuál es el papel de los escritos del Nuevo Testamento frente a la Torah y el Talmud?
¿Cuál es el papel de el Nuevo Testamento, Haberit Hadashah, frente a la Torá y el Talmud? Bueno, qué buena pregunta. Haberit Hadashah son documentos que el hecho de que hayan llegado a nosotros es un milagro. Es un milagro del cielo que los tengamos ahí. Lo que son Haberit Hadashah, el Nuevo Testamento, es una evidencia de el cumplimiento de las profecías del siervo sufriente, del hijo de Yosef, que se ve en la vida de nuestro maestro, y luego la apertura de la fe para los creyentes de origen gentil por medio de primero de Pedro o Kefa y luego de Shaul, Pablo, como es conocido. Lo interesante es que para nosotros, y como debe ser, el Nuevo Testamento no es una contradicción al mal llamado Antiguo Testamento o al Tanaj, sino es una continuidad y es la manifestación de muchas profecías. No de todas, pero de muchas profecías. Y lo interesante es que gracias a que también hoy tenemos el Talmud, podemos compaginar y validar muchas cosas que están en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, hace unos días hablaba yo acerca del tema del siervo sufriente y de los diferentes aspectos que se ven respecto al Mesías. El Mesías rey, el Mesías sacerdote, el Mesías sufriente y el Mesías profeta, los 4 perfiles. Y esto que les menciono está registrado en el Talmud como una tradición. Entonces, muchas veces esas tradiciones confirman muchas cosas de las que ya dijo el maestro. Por lo tanto, para nosotros, Haberit Hadashah, delante de la Torah, es una confirmación de muchas profecías. Pues vemos al maestro diciendo, de mí hablaron Moisés y los profetas. Y por otro lado, el Talmud, aunque lo tratamos con respeto y con cuidado, también confirma mucha de la información, aunque evidentemente al ser un documento sin ninguna presencia de Yeshua, bueno, tiene que ser cuidada esa normativa, esa halajá y esas costumbres, y poner siempre como prioridad la enseñanza del maestro, y eso es muy importante. Muy bien, gracias. Nos dice ok, ¿Yeshua es Dios? Es una buena pregunta. ¿Yeshua es Dios? Bueno, es una de las preguntas que requieren más como más preparación para responder, porque no es así como decir sí, ya o no. El término en hebreo para lo que se tradujo luego como Dios es Elohim, pero Elohim no es una palabra que refleje divinidad, sino función y misión. Entonces, cuando leemos el Salmo 82 nos damos cuenta de que hay diferentes Elohim. El Creador, por supuesto, como un juez supremo, otros jueces, y al final del Salmo 82 nos habla de un juez que es el Mesías. Desde una perspectiva totalmente hebrea, Yeshua es Elohim. Desde una perspectiva totalmente hebrea, la palabra Dios no existe en los textos y en la mentalidad hebrea. Y esto es algo complejo de explicar. No existe, no porque el concepto, la idea de un creador no exista, o lo sabemos que existe, sino porque en la mente hebrea no hay necesidad de explicar a la divinidad porque Él es mostrado por medio de sus atributos. Entonces, no existe la palabra Dios. La palabra Dios que llega a nosotros es una palabra que hay 2 teorías. Una es que venga de la palabra griega theos y otra que venga de la palabra griega Zeus. Entonces, es resultado de una evolución que llegó hasta nosotros, y cuando tú escuchas la palabra Dios, piensas en divinidad. Incluso las Biblias lo traducen, ponen ahí la palabra Dios. Entonces, el Mesías, Yeshua es Dios, Él es Elohim. Él es Elohim. Pero si quieres saber más acerca de ese tema, tenemos todo un curso listo para que usted entienda qué significa que Yeshua es Elohim y no cometamos el error de traer costumbres que no son de la casa de Israel. Es muy importante. Gracias por la pregunta. Dice
Los que han hecho su conversión, me imagino que su nombre es Raúl, los que han hecho su conversión y tevilá, ¿hay costumbres judías que no se deben de hacer? Buena pregunta. Sí hay ciertas cosas, aquí depende mucho de la halajá y de la escuela de interpretación y del rabino o el maestro que está a cargo. Por ejemplo, en nuestro judaísmo y en nuestra comunidad nuestras comunidades se caracterizan por tener un solo cuerpo compuesto de Hasidei Umot Haolam, justos de las naciones, y Yehudim, judíos. Los judíos, ya sea por conversión, y los justos de las naciones que abandonaron la idolatría y se volvieron al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Los dos pueden guardar Shabbat, los dos, por supuesto, deben de santificar las fiestas, ¿sí? Pero hay ciertos detallitos que a veces son dejados especialmente para el judío, como por ejemplo, ahora que viene la fiesta de Pesaj, nosotros tenemos la costumbre de poner los elementos de Pesaj en un plato especial que se llama Kehará. O sea, la Kehará está reservada solamente para el judío. El justo de las naciones puede utilizar cualquier plato, no hay ningún problema. No es la intención hacer pensar que hay creyentes de primera y de segunda, no, sino sencillamente porque hay una diferencia alágica. Por ejemplo, otra diferencia alágica es cómo guardan el Shabbat el justo de las naciones y el judío. El justo de las naciones guarda el Shabbat como un recordatorio de la creación, pues que en 6 días el Eterno creó los cielos y la tierra y el séptimo descansó. Y el judío lo guarda como un ot, como una señal de pacto. Y es una diferencia que a la práctica tiene una implicación. Entonces, sí hay diferencias, sin embargo, nuestra normativa sirve o sigue la costumbre que se estableció en Hechos capítulo 15, donde dice que no se obligue a los creyentes de origen gentil a circuncidarse, sino que se guarden de idolatría, de fornicación, de contaminado, de sangre, a fin de que en cada ciudad hay una sinagoga donde se enseña la ley de Moisés. Lo que nos muestra es que los discípulos estaban claros en que los creyentes no judíos iban a llevar un proceso de desarrollo y crecimiento paulatino, natural, pero que sería un proceso bien cuidado, de hacer más cosas conforme las van aprendiendo. Pero ahí también dependerá mucho de la normativa de la comunidad. Muchas gracias. Dice, ¿es hijo de Dios? Me imagino que es Yeshua. Claro que es hijo de Dios. ¿Tú eres hija de Dios? ¿O yo soy hijo de Dios? ¿Tú eres hijo de Dios? Por supuesto. Israel es hijo de Dios. Los ángeles son hijos de Dios. El asunto es ¿qué tú entiendes por hijo de Dios? Si tú estás pensando que hijo de Dios significa que tiene la misma naturaleza que el Creador, entonces ahí hay un problema. Porque la Escritura habla de Benei Elohim, los hijos de Dios, o los hijos del juez, pero no necesariamente significa divinidad. Por ejemplo, hay un texto muy conocido en Haverit Hadashah que dice: se os ha dado autoridad de ser llamados Ben Elohim. Ben Elohim. Eso significa que cuando tú vuelves al Creador, recibes el título de Ben Elohim. Y no quiere decir que tú seas divino, sino quiere decir que tú cumples una función y una misión. Eso es lo que significa. Entonces, depende. Si tú lo ves desde el punto de vista cristiano, va a ser divinidad. Si tú lo ves desde el punto de vista de la Torah, va a ser función y una misión. Entonces, ¿Yeshua es hijo de Dios? Claro, es hijo de Dios. Dice Talía, ¿el día domingo sustituye al Shabbat? ¿O eso no aparece en ningún lado en la Biblia? No aparece en ningún lado, ni en el Nuevo Testamento, Haverit Hadashah, no aparece en ningún lado. El Shabbat no ha sido sustituido ni será sustituido por el mismo principio que venimos diciendo. El Santo Shabbat es el día que el Creador eligió.
legalmente, para poderlo sustituir, si fuera el caso, que no ha sucedido y no va a suceder, el Eterno tendría que reunir a el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Tendría que haber truenos, señales, todo el mundo se enteraría de lo que estaría pasando en el monte y tendría que dar nuevamente una ley. Como eso no ha pasado, no existe ningún argumento para poder decir que el día de Shabbat fue sustituido por el día domingo. La razón por la cual el movimiento, la iglesia cristiana lo cambió, fue precisamente para desvincularse de Israel, para no tener nada que ver con Israel. Pero, y basado en que supuestamente desde la óptica cristiana, el Mesías resucitó un domingo. Pero no hay ninguna evidencia, ningún testimonio, ningún personaje importante que haya dicho desde hoy para adelante ya no va a ser el Shabbat, ahora va a ser el domingo, el primer día de la semana. ¿De acuerdo? Nos dice Manuela Limón, ¿Yeshua guardaba tradiciones judías? Claro que sí, él guardaba muchas tradiciones, él era judío, y esto es muy importante. La gente tiene pavor a la palabra tradiciones, porque cuando en el cristianismo se hablaba en contra de la Iglesia Católica, se atacaba mucho las tradiciones católicas. Eso no está en la Biblia y entonces no, esto no es de Dios. Bueno, Yeshua guardaba cosas que no estaban en la Torah, como por ejemplo que él subiera a las sinagogas a estudiar Torah. No está en la Torah, no está en la Torah. Es una tradición judía hasta el día de hoy. ¿En dónde surge esa tradición judía? Surge desde el exilio babilónico. En el exilio babilónico, al no tener el templo y la necesidad de enseñar Torah, de reunirse para la oración y de muchas otras cosas, surge la necesidad de tener un espacio dedicado al honor del Eterno. Y ahí es donde surgen las sinagogas. Y entonces, para el siglo I, cuando aparece nuestro santo maestro, ya había sinagogas por todos lados. Y el maestro, cuando llegaba a Capernaum, entraba a la sinagoga. Y esa era una tradición judía, ¿sí? Cuando lo vemos, por ejemplo, que él llega con Yohanan o Juan, como es conocido, y hace su purificación, esa es una tradición judía, la Tevilá, porque no hay ningún mandamiento directo en la Torah que explique que para poder iniciar tu servicio a Dios tienes que hacer una purificación. Eso es parte de la halajá y es una costumbre judía. Entonces, hay que tener cuidado de no cometer el error de satanizar las tradiciones judías, las costumbres, y segundo, hay que ver que Yeshua hizo muchas cosas que no están escritas y que eso evidentemente mostró que él como Yehudí, como judío, guardaba las tradiciones de Israel. Esto a veces puede ser muy confuso por dos razones, porque primero, muchas personas no conocen las tradiciones judías, entonces cuando leen el Nuevo Testamento no las ven. Y segundo, porque eventualmente el maestro hablaba con los perushim, los fariseos, y les decía a ustedes y sus tradiciones que invalidan la ley de Dios. Y aparentemente pareciera ser que las tradiciones son malas, pero en la práctica, tanto él, sus discípulos, Shaul, guardaron tradiciones hasta el último momento de su vida, junto obviamente con los mandamientos. Entonces, él guardaba tradiciones. Muy buena pregunta. Dice Marlene, ¿por qué se dice que en aquellos días llegarán 10 hombres de las naciones y tomarán del manto a un judío? Esto es una profecía que es dada en una sección del Tanaj, que habla de un momento en el cual las naciones enteras volverían y reconocerían dos cosas importantes. Número uno, que el Dios verdadero es el Dios del pueblo de Israel. Y número dos, que era necesario tomarse del manto de un judío. Fíjense lo que dice, tomarse del manto de un judío. No dice tomarse del manto de uno de la casa de Israel, porque tiene implicaciones proféticas debido a la separación del reino del norte y del reino del sur. Quien permaneció en la casa fue el hijo mayor, Judá. Entonces, el aprendizaje de la fe permaneció con la tribu de Judá, con los judíos, para conocer
cómo debes orar, para conocer cómo debes de servir a Dios en el día sagrado de Shabbat, para conocer cómo debes de guardar las fiestas, para conocer cómo debes de, por ejemplo, llevar a cabo una obra de caridad, para conocer cómo debes de guardar Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, para conocer cómo se guardan los meses, tú tienes que tomar del manto a un judío para aprender eso. Cuando eso no se da, comienzan a haber desviaciones. Surgen cosas como el Shabbat lunar, surgen cosas raras como las malas traducciones de los nombres que ya vimos, creencias que mezclan de manera de sincretismo el judaísmo o cosas judías con el cristianismo. ¿Por qué? Porque no hubo un conducto regular. Entonces, por eso es que es necesario. Por otro lado, el número 10, que dice, tomarán del manto 10 a un judío y le dirán, subiremos contigo porque sabemos que el Dios verdadero está con ustedes. El número 10 es simbólico de la totalidad, quiere decir, va a llegar un momento donde todas las naciones van a reconocer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y van a subir junto con el Yehudí a rendir honor en el templo de Hashem cuando sea reconstruido. Entonces, este es el significado de ese texto. Muchas gracias. Pregunta, dice Reca Solís, ¿cuál es la diferencia entre noajidas y justo de las naciones? Muy buena pregunta. Los noajidas es un espacio generado en el judaísmo sin Yeshua para dar cabida a las naciones que vienen a acercarse al judaísmo, donde se les permite guardar las 7 leyes de Noaj, por eso se llaman noajidas, basados en el pacto de Noaj, y nada más. O sea, incluso no se les permite estudiar Torah, no se les permite guardar fiestas, no se les permite asistir a una sinagoga, sino simplemente que guarden las 7 leyes y se acabó. Y esto surge porque hay una realidad desde tiempos muy antiguos, desde Abraham, desde la salida de Egipto, había mucha gente que se unió al pueblo de Israel y en ese proceso algunos hicieron su conversión, su circuncisión y se unieron conforme a la ley, pero otros no. Entonces, debido a eso, en el judaísmo sin Yeshua surge el movimiento noajida. Nosotros no creemos en el movimiento noajida ni lo consideramos apto porque al llegar Yeshua se abre una puerta impresionante para los justos de las naciones que les permite sentarse a la mesa junto con sus hermanos judíos. A tal nivel tan grande, que se dice que la Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, solamente descendía, antes de la revelación de Hechos 2, descendía sobre reyes, sacerdotes y profetas. Cuando llega a Hechos 2, se cumple lo que está dicho, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Los discípulos piensan, bueno, sobre toda carne, pues todos nosotros los judíos. Pero cuando llegan el caso, por ejemplo, de Cornelio, o cuando tú ves Javerit Hadashah, dice, y el Espíritu de Dios se derramó sobre ellos. Y entonces los discípulos del maestro decían, ¿cómo es posible esto? Si estos ni circuncisos son, ¿cómo es posible esto? Y es ahí la frase que le da Hashem a Kefa, no llames común o inmundo lo que yo he purificado, mostrándonos que el Eterno, a través del mérito del Maestro y de su muerte, su resurrección y su expiación, abrió una puerta para que las naciones vengan a formar parte de Israel sin la obligación de la circuncisión, guardando sí las leyes que le corresponden, pero también teniendo muchos privilegios que incluso solamente eran para el pueblo de Israel, ¿sí? Y esto es alajá y esto es normativo para los discípulos de Yeshua. Por eso es que mucha gente no logra entender qué está pasando en Gálatas, qué está pasando en Hechos, e incluso a muchos que inconstantes y que no logran entender las enseñanzas del gran maestro judío Shaul, que por cierto soy su fan, no logran entender su enseñanza, terminan diciendo que Shaul negó la Torá y dejó entrar a los gentiles y muchas cosas, cuando no es así. Simplemente se hizo un principio halágico que viene incluso en el Talmud, que es Baal Kaomer, el principio de mayor peso, en cuando
la vida tiene prioridad para acercarlos a la fe y que en ese proceso vayan desarrollándose. Entonces, el movimiento Noahida está ahí como un movimiento judío, pero sin Yeshua. Pero para ti, que crees que Yeshua es el Mesías, ese no es tu lugar. Ese no es tu lugar porque van a terminar quitándote a Yeshua de la ecuación. Así que ten mucho cuidado. Muy bien, muchas gracias. Dice, ¿la circuncisión es necesaria hoy o solo la emuná en Yeshua? La circuncisión está vigente, pero la circuncisión no sirve para formar parte de los pactos. La circuncisión es una señal de pacto, no es el pacto en sí. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú ves a Shaul, a Pablo, si tú ves Hechos 15, te das cuenta que todos dispusieron que no es necesaria la circuncisión para que los creyentes de origen gentil vinieran a formar parte del pueblo de Israel. Y eso significa tener parte en el mundo por venir, Haye Olam, en el Boré Olam, vida eterna, etcétera. No se necesita eso. ¿Por qué? Porque había una discusión y la idea es que si la persona se circuncida estando Yeshua, creyendo que con eso va a formar parte de los pactos, entonces ¿para qué quieres a Yeshua? Si ya la circuncisión hace eso, ¿sí? Entonces el que se circuncida pensando que con eso va a formar parte de los pactos, lo que está haciendo es negar a Yeshua. Ahora, si se vuelve al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, abandona la idolatría, por los méritos de Yeshua es injertado a Israel, y luego tiempo después, bajo la supervisión de un maestro, él tiene el deseo, el ánimo de buscar un peldaño más de servicio, un peldaño más de responsabilidad, entonces se puede circuncidar, supervisado por maestro, pero no para ser parte de los pactos, no para ser parte del mundo por venir, sino más bien para tener mayor honor de servicio delante del Eterno, porque inmediatamente que una persona se circuncida para formar parte de los pactos, está negando a Yeshua. Entonces hay que tener cuidado con eso. Dice Pablo, ¿se debe leer Talmud, Zohar, Kabbalah o es malo? ¿O solo la Biblia hebrea y el Brit Hadashah? Mira, hay una costumbre, por ejemplo, al respecto de la Kabbalah. El Talmud dice, lo voy a medio citar porque no me lo sé de memoria. Dice el Talmud que hubo 4 grandes rabinos que estudiaron Kabbalah. Y dice, el primero se volvió loco. El segundo dejó la fe. El tercero, no recuerdo qué le pasó, no sé si se enfermó, algo pasó ahí, ahora no me viene a la mente. Y el cuarto, que fue Rabí Akiva, él permaneció y desarrolló su fe. El mensaje, incluso del Talmud, es que lo que realmente es Kabbalah, ojo, lo que realmente es Kabbalah, que es la interpretación profunda de la Torah, no prácticas, no invocación de ángeles, no rituales, sino la interpretación profunda de la Torah, tiene que ser llevada con mucho cuidado y no es para todos. Eso es lo que dice el Talmud. ¿Qué pasó? Hace hace años, yo creo que tendrá unos 20, 25, 30 años tal vez, comienza un movimiento judío, sí, pero que promueve una Kabbalah, digámoslo así, comercial, que está más ligado al tema esotérico, con el fin de hacer mercadería, ¿sí? Vender libros, vender artículos, hacer cursos, etc. Y entonces esa Kabbalah viene mucho del lado de lo que es lo esotérico, pero no necesariamente es la interpretación profunda de la Torah. Se llega a mezclar, pero no necesariamente. Yo me he encontrado mucha gente que no conoce ni una alef de la Torah, pero es cabalista. Y a mí eso me hace cortocircuito, porque ¿cómo es posible que alguien que dice estudiar Kabbalah no conoce la Torah? Y tal vez no es su culpa, pues llegó a eso y le enseñaron eso. Pero lo correcto es, estudia Torah, estudia los profetas, estudia Haverit Hadashah,
y cuando estés listo, entonces vamos a estudiar todo lo demás. Incluso la tradición dice que tienes que tener 40 años para poder estudiar Kabbalah, para que tengas una idea, ¿no? Entonces, es mala, hay que definir que hay diferentes conceptos de Kabbalah, pero para nosotros la instrucción y la interpretación profunda de la Torah está ahí porque Hashem es infinito. Sin embargo, sí hay que tener cuidado porque no todo lo que brilla es oro. Al respecto del Talmud, yo no recomiendo que los estudiantes lean o estudien Talmud, no por otra cosa, sino porque mucho requiere interpretación, y si tú lo lees y lo aplicas de forma literal, puedes cometer un error o puedes caer en equivocaciones. Y hay muchas cosas que no son de acuerdo a nuestro judaísmo con Yeshua, entonces tú tienes que tener cuidado con eso. Si quieres estudiar Talmud, hay que estudiar en la yeshiva, y en la yeshiva ahí estudiamos Talmud, pero hay que llevar ese proceso donde tú aprendas, sepas de la A, de la Aleph a la Taf, de la A a la Z, la Torah, los profetas y Javerit Hadashah, y luego ya nos movemos al Talmud, porque de esa manera, obviamente los enseñanzas del maestro, porque ese es el proceso natural. Si tú te brincas ese proceso, entonces puede haber la posibilidad de que se comiencen a tener algunas creencias contrarias a Yeshua. Entonces ten mucho cuidado con eso. Muy bien. ¿Qué Torah nos recomienda para estudio y lectura? Bueno, los Humash que se tienen en la comunidad judía son muy buenas. Yo les sugiero que eviten las Biblias mesiánicas, porque mantienen costumbres sobre todo cristianas. Entonces tú puedes tener una Torah o un Humash, ese es el nombre correcto, o un Tanaj de la comunidad judía, y sin ningún problema lo puedes estudiar. Entonces yo les recomiendo eso. Si tú quieres adquirir uno, también ponte en contacto con nosotros, te podemos ayudar, porque es importante. Aclaro también, todas las traducciones, por muy buenas que sean, tienen pérdidas de información, porque una palabra hebrea puede significar 3 o 4 cosas al mismo tiempo o más. Entonces, al traducirse va a haber pérdida de información. Así que el siguiente paso después es mejor ir aprendiendo hebreo. Pero mientras no, una Torah, un Tanaj de la comunidad judía. Eviten Biblias mesiánicas. Evítenlas, porque todavía tienen muchas cosas. No te puedo decir que el 100%, probablemente va a haber excepciones, pero la mayoría tienen costumbres que son cristianas. Entonces tenga mucho cuidado con eso. No es solamente que pongan palabras hebreas, tiene que venir más que eso. ¿Cómo podemos estudiar, nos dice Talía, y comprender mejor los mandamientos? ¿Usted nos puede guiar o hay un método? Sí. Tenemos un centro de estudios, un centro de estudios tanto abierto al público como también la yeshiva, que está dirigida a personas que tienen perfil para ser maestros, donde llevamos este proceso de estudio donde tú sabes qué mandamientos son los que te corresponden, si eres mujer, si eres hombre, si eres justo las naciones, si eres un judío, cuáles son los mandamientos que te corresponden y cuáles son los que no te corresponden, porque hay mandamientos que no te corresponden. Me he encontrado con gente que ha cometido el error por ignorancia de intentar hacer el saumerio del templo o el aceite de la unción. Son cosas que no te corresponden porque tú no eres sacerdote. Entonces no lo intentes hacer. Identificar los mandamientos, para qué son, para qué sirven, y además cuáles te son aplicables, es fundamental, pero eso requiere que tú tomes tiempo para estudiar, tomes tiempo para venir, estudiar y aprender cuáles son los mandamientos que te corresponden y en qué forma, porque hay que aplicarlos de forma apropiada en nuestra generación. No es lo mismo el mandamiento de los días de Moisés que los mandamientos al día de hoy. En los días de Moisés no había automóviles, no había tarjetas de crédito, no había internet, no había el dinero como lo tenemos ahora. Entonces la aplicación del mandamiento requiere las
leyes prácticas, las halajot, para su aplicación correcta. Entonces, te sugiero que si te interesa, puedas venir a la yeshiva o al centro de estudios. Nos dice aquí una pregunta: ¿el código real es un documento confiable? Bueno, el código real es un esfuerzo muy bueno de traducir Haberit Hadashah al español. Es un esfuerzo muy bueno. Se basa en en un documento que se llama Hasofen Hamalhutim, que fue una reconstrucción basada en la Septuaginta, utilizando esas palabras y detrás el hebreo para ver qué palabras había en el Nuevo Testamento. Es muy bueno. Sin embargo, tiene muchos errores y tiene dos cosas por lo cual hay que tener mucho cuidado. La primera es que la persona que lo traduce o dice traducirlo hace una apropiación del Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir que hace una apropiación? En lugar de ponerle, no sé, Nuevo Testamento hebreo o Haberit Hadashah en español, no sé, alguna cosa así, le cambia el nombre y le pone código real. Y la idea es apropiarse del cuerpo de documentos para su organización. Entonces hay que tener cuidado con eso. Tiene ese espíritu y hay que tener cuidado con eso. ¿Es un documento bueno? Sí, dentro de lo que hay es de lo mejorcito que hay, pero tiene errores. Yo he descubierto varios errores en el código real y errores que son sorprendentes, que te muestran que en ciertas partes el código real es una paráfrasis de la Reina Valera y en otras partes creo que sí se esforzaron en traducirlo. Entonces es una herramienta, pero es limitada. ¿Qué hay que hacer? Lo que hay que hacer, pues mientras tengamos esas herramientas, por ahí se oye que viene un documento muy bueno, no voy a decir más, pero ahora lo que tengamos es lo que podemos usar. Es una herramienta buena porque restaura parte de la información que debíamos de tener, sin embargo sí también es de cuidado por eso. Entonces tengan cuidado nada más en estos aspectos. Muy bien. ¿Qué otra pregunta tenemos aquí? Dice, hace falta otra clase como extra. Sí, Baruch Hashem. Dice, sé que hay ciertas leyes alimenticias. ¿Debemos seguirlas aunque no seamos judíos? Por supuesto que sí. Sobre todo porque hay a ver, desde el punto de vista místico, la alimentación está ligada a la pureza, tajor. Y tajor, la pureza, permite a la persona ser un keli, ser un recipiente de la presencia divina, ¿sí? Tú cuidas tu cuerpo, tú cuidas lo que comes y por lo tanto la presencia divina se deposita en ti y mucho más. Dicho de otra forma, cuando Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, inmediatamente se le da la revelación de los sueños. Y esa revelación de los sueños o de las visiones es resultado de la santidad de la Kedusha que vino por cuidar lo que comía, ¿sí? Obviamente dices, bueno, era judío, sí, pero también aquí aplica para los justos de las naciones, porque estamos hablando de un nivel de santidad y una convergencia que se da, una coexistencia que se da en las sinagogas de judíos con justos de las naciones. En una sinagoga, en una casa judía, no vas a meter a un alimento treifá, te invitan a comer y tú bien lindo traes un regalo de un alimento que no es kasher, que no es apto, entonces ahí hay que tener cuidado. Incluso es algo que debemos de entender. Así que, ¿deben de cumplir las leyes de alimenticia de los justos de las naciones? Sí, están ahí. Ojo, por ejemplo, ahí los noajidas no se les exige, los judíos que no creen en Yeshua, que coman trefá, pero en el judaísmo netzarita estamos completamente seguros que es un paso para
que el keli, para que la vasija esté limpia para recibir revelación. Entonces sí hay que cuidar las leyes alimenticias si no eres judío. Además, son para tu salud, porque lo que es treifa te enferma y lo que es kasher es una herramienta para tu salud. ¿De acuerdo? Nos preguntan aquí los del camino, ¿debo usar tzitzillot? Si no eres judío, no debes usar tzitzillot. Si no has hecho tu proceso de conversión, no uses tzitzillot, porque es una costumbre judía. Y vas a decir, no, ¿cómo es una costumbre judía si está en el mandamiento? El mandamiento dice, pondrás tzitzit en las esquinas de tu ropa de 4 puntas, pero no dice cómo es. ¿Sí? Si tú ves, hay un fresco que es el testimonio más antiguo de los tzitzillot en una pintura, donde se ve ilustrado al Eliyahu Hanavi, a Moisés usando sus tzitzillot, y era su túnica y al final su tzitzillot. Tú no usas túnica. Ahora lo que se usan son 2 costumbres judías, escúchelo bien, el talit gadol y el talit katán. Ambos son resultado de la halajá judía. ¿Por qué? Porque decían, bueno, ya no vestimos como en los tiempos bíblicos o en los tiempos antiguos. ¿Cómo cumplimos la mitzvah de tzitzillot? Bueno, pues por medio del manto de oración y por medio del talit katán, que es una camiseta que lleva las 4 puntas. Ambas cosas son tradiciones judías, y en especial este mandamiento de los tzitzillot no debe de usarse por justos las naciones, y menos si tú estás empezando. Bueno, en general, si eres justo las naciones, no lo usas. A mí me tocó ver gente de estos amigos de, bueno, no voy a decir de qué, pero me tocó ver gente que llevaba kipa, llevaba tzitzillot, y estaba en un puesto de tacos de carne de puerco, comiendo eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Obviamente no lo digo para juzgarlos, pero sí tenemos que tener claro que el mostrar los tzitzillot es un tema de mucho compromiso, de mucha responsabilidad, y además que forma parte de nuestra normativa, nuestra halajá, de aquellos que hacen su proceso de conversión al judaísmo. Entonces, eso es importante. ¿De acuerdo? Muy bien. Dice Z, si queremos seguir aprendiendo, ¿cómo le podemos hacer y cómo seguir haciendo en vivos? Vamos a seguir haciendo en vivos. Queremos hacer un en vivo 1 a la semana, pero les invitamos a que formen parte de nuestro curso de Kirub y puedan participar en las clases. Tenemos muchísimas clases ya grabadas que tú puedes participar. Te podemos invitar a un Shabbat, ya sea presencial, si hay en tu localidad o en línea. Puedes participar con nosotros con mucho gusto. Ponte en contacto, y si alguien de la comunidad que está conmigo me puede ayudar a ponerle ahí a la página de internet o mi correo electrónico o nuestro WhatsApp de contacto, les agradecería mucho, porque yo ahorita estoy un poquito limitado para poderlo hacer. Muy bien, déjame ver si tengo preguntas aquí en Zoom, porque dice esta pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el fariseísmo y el judaísmo? Ok, bueno, la palabra fariseo viene de la palabra perush. Perush era un movimiento dentro de las diferentes escuelas judías que se caracterizaba por creer en lo espiritual, los ángeles, Sheidim, demonios, Ruach Tameh, espíritus inmundos, creer en la resurrección de los muertos, creer en el mundo por venir, creer en los malajim, en los ángeles, etc. Esto que te estoy citando son creencias fariseas. Entonces, en los días del maestro, el maestro creía y lo declaraba, y lo vemos en Javrit Hadashah,
en el tema de los ángeles, los malajim, los sheidim, los demonios, la resurrección de los muertos. Él hablaba de la resurrección de los muertos. Lo que nos indica, sin decirlo abiertamente, que nuestro maestro fue formado en una escuela farisea, sorprendentemente. Y vas a decir, no, ¿cómo es posible si atacaba a los fariseos? No los atacaba, los corregía, y no a todos, solamente a un grupo específico de perushim. Pero había diferentes tipos de perushim, de fariseos, que guardaban la ley de Moisés. Había muchos piadosos que amaban al Eterno, y había algunos que se pasaban, como vamos a decirlo, en muchos lados, ¿no? Entonces, cuando se tiene esto, debemos de entender que el movimiento fariseo es parte importante del desarrollo del propio judaísmo. Para que tú hoy puedas entender qué es la resurrección de los muertos, incluso vista en Javerit Hadashah, es porque los perushim, los fariseos, lo estudiaron, lo desarrollaron y lo enseñaban como el maestro. Entonces, no se contradice ni el judaísmo ni el movimiento fariseo. El movimiento fariseo es la base sobre la cual se construye el judaísmo. El problema es que tiempo después, y sobre todo bajo la mano de la Iglesia Católica y la interpretación del Nuevo Testamento en versión Reina Valera, se promovió que el fariseo era un hipócrita, que el fariseo era un malvado, que el fariseo era una persona terrible, por las lecturas que se daban en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando tú no sabes qué es lo que creía un fariseo, no te das cuenta que Yeshua, que Kefa, que el propio, Shaul lo dice abiertamente, yo soy fariseo, hijo de fariseos, pero no te das cuenta que hacen prácticas fariseas. Y hasta el día de hoy nosotros hacemos prácticas fariseas y creencias fariseas, y no es algo malo, no es negativo, porque está ahí. El único problema es que te dieron una parte de la historia. Entonces ahí está el tema. Dice, por ahí se me quedaron unas preguntas arriba, déjame ver. Una pregunta, lo de los gigantes, ¿cómo fue? Bueno, a ver si puedes hacerme bien la pregunta para que la pueda responder. ¿A qué te refieres con los gigantes? Dice, ¿la vida eterna es ir al cielo o entrar al mundo por venir? El mundo venidero. El concepto de ir al cielo es un concepto cristiano. Cuando se habla de la vida después de la muerte, el Olam Haba, el mundo que está oculto y que va a ser revelado, esto incluye varias partes, no nada más el momento en el cual una persona muere. El Olam Haba, el mundo por venir, incluye cuando una persona abandona la idolatría y se vuelve al Dios de Abraham, Isaac y Jacob por los méritos de Yeshua, es incluido ya a partir de ese momento en Haye Olam, en la vida eterna, y por lo tanto en el mundo venidero, a partir de ese momento. Pero también incluye la resurrección de entre los muertos. Dice el gran maestro Shaul de Tarso, cuán bendecidos son aquellos que gustan de la primera resurrección. ¿Sí? La resurrección de entre los muertos está incluida en el concepto, en la idea del mundo venidero. Pero no solamente eso, sino que también tenemos el asunto que incluye el reino mesiánico. Cuando el Mesías retorne, él establecerá el reino del Shaddai en esta tierra por 1000 años, el Shabbat milenial, y eso está dentro del Olam Haba, el mundo venidero. Pero no solamente eso, sino que después de los 1000 años va a haber el gran juicio de Hashem, donde dice el profeta Daniel que todos serán levantados en la segunda resurrección, unos para vida y otros para destrucción. Y iniciará lo que podemos entender en su plenitud como Haye Olam, la vida eterna. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la idea cristiana de que cuando muera se va a ir al cielo es parcial la información, ¿sí?
porque el Olam Jabá incluye todas estas cosas, no nada más es que vaya al cielo. Ahora, que hay diferentes cielos, sí, hay 7 cielos. ¿Y dónde están los justos? Graben esto, porque esto no lo digo en cualquier lado. Así que el que quiera, hoy estoy de buenas, no es cierto. Hoy quiero compartir esto con ustedes porque va mucho al caso. Grábelo, tomen nota. Antes que Yeshua viniera, el justo podía arrepentirse, pero no alcanzaba expiación por pecados graves como el asesinato, la blasfemia, la idolatría. O sea, se pudo haber arrepentido, pero no había manera de expiar, porque los korbanot, los sacrificios del templo, no tenían esa función. Expiaban los pecados involuntarios, los de error, pero los pecados voluntarios de muerte, asesinato, blasfemia, idolatría, etcétera, no había una forma de expiarlos. Entonces nos encontramos a personajes como por ejemplo David, que cometió asesinato y adulterio. Él se arrepintió de todas esas cosas, pero legalmente no había recibido expiación. Es hasta que viene Yeshua, y es el medio de expiación, que dicen nuestros libros que él descendió a los infiernos, al Geinón, y se llevó cautiva a la cautividad. Quiere decir que tanto justos como Rashaim estaban juntos en un espacio conocido como el seno de Abraham. Cuando el maestro desciende, él toma a los adikim, a los justos que habían hecho teshuvá pero que no tenían el modo de expiar, y los lleva al tercer cielo, esperando la resurrección. Entonces, a partir de Yeshua, ya los justos ya no van al seno de Abraham, sino que los justos van al tercer cielo. Y ahí están esperando la resurrección. Incluso libros como el Zohar hablan del tercer cielo y cómo en el tercer cielo están las almas de los justos esperando que el Mesías Rey active su función para resurrección. Entonces, esto es un asunto legal, es un asunto legal, que incluye el hecho de que al aparecer Yeshua cambia la condición. Y entonces lo que hace es que al aparecer Yeshua, los justos tienen una nueva condición en la cual están en el tercer cielo. En ese sentido, incluye el Boreo Olam, claro que sí, y su morada en el tercer cielo. Sin embargo, desde la óptica del judaísmo netzarita, tu objetivo no es irte al cielo. Tu objetivo debe de ser parte del Boreo Olam, que incluye todo lo que yo dije, y tener Haye Olam, la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué dijo el maestro? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ayer di una clase en Oaxaca al respecto de ese tema. Si también no la ha visto, véala. Está en YouTube, en mi canal, y ahí hablamos de eso. Bueno, últimas 2 preguntas y nos vamos porque ya nos pasamos de la hora. ¿Les gustó la actividad de hoy? ¿La hacemos de nuevo o ya no? Ajá, a ver, espérame, déjenme voy. Déjenme voy al chat. ¿Dónde está el chat? Nos preguntan, ¿qué es la halajá? ¿Qué es la halajá? La halajá viene significa algo así como caminar el camino, aunque es redundante, pero caminar el camino. Halajá es la forma en la que vamos a cumplir el mandamiento. Tenemos un mandamiento, guardar el Shabbat. Ok, ya, guardar el Shabbat. Pero la Torah no te dice cómo lo guardas, no te dice cuándo empieza Shabbat, cuándo termina Shabbat, no te dice qué cosas puedes hacer en Shabbat, qué cosas no puedes hacer en Shabbat, etc.
Y entonces las autoridades se les da, válgame la redundancia, autoridad para atar y desatar, permitir y prohibir. Esto significa establecer qué es lo que se puede hacer en Shabbat y qué es lo que está prohibido en Shabbat. Cuando nuestro maestro estaba aquí, le dice a sus discípulos: yo les doy autoridad para atar y desatar. Todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Lo que está diciendo era: yo les doy autoridad para establecer qué está permitido, resultado del cumplimiento de los mandamientos, y qué está prohibido. ¿Y por qué es importante esto? Porque, como ya dijimos, las condiciones particulares hoy son, para cumplir los mandamientos, son diferentes a las de las generaciones pasadas. Y las alajot son importantes porque nos ayudan a poner cercos de protección alrededor del mandamiento. Por ejemplo, Shaul, Pablo, hablaba de que la mujer debe de cubrirse la cabeza para hacer tefilá, para orar. Pero más adelante dice, pero la mujer que tiene el cabello largo no necesita cubrirse porque el cabello es como su cobertura. Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo que está pasando con esto es que Shaul está estableciendo qué está permitido y qué está prohibido con la autoridad que es. El maestro incluso les enseña alajot, los discípulos establecen alajot, y por lo tanto son leyes que se derivan de los mandamientos para la aplicación del propio mandamiento. Ahora, solamente los rabinos pueden establecer alajá, solamente los maestros y un beidín en ciertos casos se puede establecer halajá. Entonces no es un asunto de que hoy se me ocurrió que esto está permitido y esto está prohibido, o mañana, no, debe llevar un proceso y obviamente estar vinculado a los mandamientos. Entonces es muy importante que tú sepas eso. ¿La halajá es mala? No, no es mala, no es mala. De hecho, todo Haverit Hadashah está lleno de halajot, está lleno de costumbres, está lleno de tradiciones, está lleno de formas prácticas de cumplir la Torah. Entonces no es malo. El gran problema es que muchas veces no se te mostró la parte hebrea y tú leías el Nuevo Testamento como un documento cristiano, pero no es así, está lleno de cosas hebreas. Entonces ahí para que sepamos. Muy bien, bueno, última pregunta y nos vamos. Ya se me acabó la batería en Zoom. Última y nos vamos. Saludos para, a ver si nos pone ahí, dice Z, pero a ver si nos pone su nombre y desde dónde nos escribe. Pablo 45, también saludos, desde dónde nos escribes. Dice Luz Maral Luz Maral. Bueno, a ver quién nos escribe. Saludos. ¿Qué te preguntan? Recuerden, de ahí ya nos están haciendo favor de escribir nuestros números de contacto y nuestro canal de YouTube. Entonces puedes hacer este contacto por medio de eso. Saludos a nuestra querida Daisy. Dice, esta se nos brincó, de Sebastián Pérez. ¿El arrebatamiento del cristianismo es correcto y cómo será la venida de Yeshua? Es muy larga la historia, pero te invito, si quieres, que leas Mateo 24, léelo todo y la próxima transmisión tocamos ese tema. ¿Qué te parece? Un saludo a Henry desde Chile, Pablo desde Argentina, César Augusto, por supuesto, desde Tepatitlán, Jalisco, desde Nicaragua también, saludos. Y bueno, entonces ahí está. Ese tema del arrebatamiento lo vemos, si quieren, en nuestra próxima transmisión. Creo que va a ser el día domingo, ¿de acuerdo? Dice Santi, ¿desde dónde nos escribes? ¿Qué más?
Bueno, a todos, muchas gracias por seguirnos hoy. Luz Mara Pez, desde Tepatitlán, Jalisco. Un saludo para Isaac, claro que sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir cerrando ya la transmisión. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que la hayan disfrutado. Que tengan